Y yo digo siempre, hay dos asignaturas pendientes de Menem, que tres diría. Lo de Cavallo para mí fue nefasto, más allá que a muchos le puede haber gustado, que tiene que ser con el sector liberal, conservador, pero lo nuestro no. Y creo que Menem dejó dos asignaturas pendientes, que fue el trabajo, patrimonio del peronismo, y la justicia social. Son dos temas que creo que fueron dos déficits del periodo de Menem, por lo menos ya al finalizar. Bueno, todo tuyo, el derecho a réplica. No, pero yo servido. no pedí réplica porque la verdad es que es tan poco serio lo de este hombre, Luis Barrio Nuevo, que no merece ser tenido en cuenta. Simplemente lo he visto en muchos programas decir lo mismo, pero como el otro día dijo que el problema que él tenía conmigo era un problema de piel, yo traté de hacer memoria y ver cuándo yo tuve contacto con él. En realidad, a lo largo de los casi 7 años que estuve de ministro, primero de Relaciones Exteriores y luego de Economía, recuerdo una sola oportunidad en la que tuve una conversación con él, que fue al principio del gobierno de Menem, cuando yo era canciller. Mi secretario me anunció que había pedido una audiencia Barrio Nuevo, que por entonces manejaba los fondos de la ANSAL, los fondos de la salud. Sí. Me acuerdo que quien era buen amigo mío, el ministro de Trabajo, me decía que la billetera la tenía Barrio Nuevo. Y bueno, era importante porque en esa época Barrio Nuevo decía que no había que robar por 2 años. Sí, de eso me acuerdo haberlo leído en los diarios, pero la anécdota es la siguiente. Vino a mi despacho con un señor de mediana edad, me lo presentó y me dijo, este señor tiene hoteles alojamiento en Uruguay. Y lo he traído porque quiero que usted, canciller, le dé una chapa, que le dé una tarjeta que diga asesor del ministro de Relaciones Exteriores. Porque a veces la policía lo molesta en Uruguay, entonces él, si muestra la chapa de que es asesor del ministro de Relaciones Exteriores, va a poder cubrirse. Para eso vino a verme. Por supuesto, yo soy de pocas pulgas, como se dice vulgarmente, y lisa y llanamente le dije que era una vergüenza que me hubiera pedido una audiencia para pedirme una cosa así, que no tenía absolutamente ningún sentido. Y por supuesto se fueron él y la persona esta muy rápido de mi despacho. Después de eso, nunca más lo vi en ninguna reunión ni en ningún acontecimiento que tuviera que ver con mis funciones ni de canciller ni de ministro de Economía. Sí, de vez en cuando me decían que él estaba muy enojado por lo que estábamos haciendo en materia de desregulación de las obras sociales y auditorías para introducir transparencia en el PAMI, aspectos en los cuales yo insistía mucho. Claro, él tenía un problema de piel conmigo, que obviamente no tiene con muchos otros dirigentes de la política, porque él está acostumbrado a utilizar sus conexiones políticas para este tipo de cosas, como las que me vino a pedir a mi despacho, ¿no? Es realmente lamentable que este tipo de personajes sigan jugando roles en la política argentina, porque si hay algo que no conduce a que haya buen gobierno y que los problemas se resuelvan, es precisamente esta falta absoluta de seriedad. De cualquier modo, él ha sido elegido por Catamarca como legislador, ¿no? Sí, fue elegido en Catamarca como legislador, pero antes de ser elegido hubo un momento en que fue y quemó urnas y impidió que se hiciera una elección. En ese momento yo recuerdo que yo estaba en Estados Unidos, tenía que dar una conferencia en la Universidad de Columbia y di la conferencia y dije que por primera vez en esos meses tenía expectativas favorables, porque había visto que todo el espectro político, incluido el que era candidato a presidente, Néstor Kirchner, había dicho que lo iban a expulsar del Senado por esta actitud antidemocrática, antirrepublicana que había tenido Barrio Nuevo en Catamarca. Por supuesto no lo expulsaron del Senado, o sea que
el único elemento que a mí me hacía ser medianamente optimista en materia política que encontré en ese momento tampoco se dio, ¿no? Pero el tema de la seriedad en la forma como se encara la responsabilidad de hacer política o de estar en la función pública es muy importante. Yo habré cometido muchos errores, pero yo dediqué mi vida a estudiar los problemas sobre los que iba a tener que actuar y que quería actuar, obviamente, porque eran los que a mí me interesaban en función de mi formación y también de la evaluación que yo tenía de lo que Argentina necesitaba. Dirigí un instituto de investigación para tener los fondos, para poder formar el equipo que luego me acompañó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre todo, hasta los honorarios que yo cobraba como consultor individual, por arriba del sueldo que cobraba de la Fundación Mediterránea, los aportaba como a la Fundación Mediterránea para que tuviera fondos para poder sostener el equipo. Y después toda mi actividad la hice sobre la base de estudiar los problemas y estar preparados para enfrentarlos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace falta en la política argentina. Yo ahora estoy absolutamente retirado, pero me da pena ver que siguen moviéndose y teniendo mucho cartel y saliendo por la televisión este tipo de personajes que nunca se ha preparado para nada, que por otro lado no conocen de ningún tema excepto de trenzar y tras bambalinas y atacar a unos, ponderar a otros, pero absolutamente sin una idea que los motive, sin un objetivo grande, sino fundamentalmente para estar siempre de alguna manera presente en el campo de la política, ¿no? Pero vos fíjate que en la entrevista esta con Barrio Nuevo, que a mi juicio fue muy interesante como testimonio de una memoria oral, él reveló cómo de un modo u otro forjaron la reforma constitucional que hoy rige a la Argentina. Ese momento tan particular por el cual se juntaron lo que parecía inexplicable, Alfonsín con Menem, y Alfonsín le concedió a Menem la gracia de tener otro mandato. Y de algún modo, Barrio Nuevo en ese aspecto es un factotum importantísimo. Yo creí que vos ibas en alguna medida, no digo a cuestionar, pero en aquel momento, cuando ellos producen esta especie de golpe político con Menem, las dos personas del lado del gobierno que quedan un poco más golpeadas, uno definitivamente es Eduardo Duhalde, pero vos también en ese momento es como que te retrasaron la posibilidad de tener otro tipo de figuración política, porque en ese momento se hablaba de que vos también podías ser candidato, de que podías acompañarlo a Duhalde en una fórmula, ese tipo de cosas. ¿En ese momento a vos te afectó? No, porque primero, para mí este tipo de cuestiones que se estaban discutiendo ahí, desde el punto de vista de resolver los problemas del país, me parecían poco importantes. En realidad Menem estaba lanzado a la reelección, y si Menem iba a conseguir la reelección, que era lo que a él lo motivaba, iba a ser porque la gente estaba muy contenta con la situación económica social, porque habíamos derrotado la inflación y la economía estaba en crecimiento. Hasta ese momento la desocupación había disminuido, y en general, todos los candidatos del gobierno, incluido Kirchner en Santa Cruz, Duhalde en Buenos Aires, y así los distintos candidatos fueron elegidos por el clima que se creó después del lanzamiento de la convertibilidad. Todos estos dirigentes lograron la posición que siguieron teniendo algunos, precisamente como resultado de esa solución a un problema económico y las buenas consecuencias sociales que eso trajo. Eso también es lo que le permitió a Menem buscar y conseguir la reelección. Lo que pueda haber hecho Barrio Nuevo con Nosiglia y con cualquiera que hayan intervenido así operativamente para que se reunieran Alfonsín y Menem, para mí es absolutamente secundario. Es una lástima que Alfonsín, para habilitar la reelección de Menem,
La reelección. Perdón, la reelección de Menem, haya pregado por una reforma de la Constitución que no ha sido buena en términos de las modificaciones que introdujo en la Constitución nacional.